días atrás terminó el concurso de carnaval. Hoy empiezan en el Teatro Verano la ronda de ganadores. Hay primeros y segundos premios actuando hoy y mañana. El sábado y una noche donde van a actuar los 5 primeros premios, es decir, el primer premio de cada categoría. Así que es momento, cuando ya pasó la euforia principal, de empezar a reflexionar un poco qué dejó este carnaval, qué líneas de espectáculos se han ido premiando, fueron más valoradas por el jurado. Y para hablar de todo eso, invitamos a Ana Laura de Brito, colega que trabaja en el diario El País. En realidad hiciste toda la cobertura, ¿no?, de toda la fiesta de carnaval, ya desde los ensayos en adelante para El País, y desde hace unos años ya. Sí, desde hace 5 años, con una interrupción de un año que tuvo que ver también porque participé del jurado, ¿no? Fui jurado alterno de textos e interpretación durante un año, y bueno, por ese año... Y no podías estar de los dos lados del mostrador, obviamente. ¿Cómo viste los fallos de este año? ¿Tenés grandes discrepancias con los ganadores? Bueno, vamos a aclarar que sabemos la mitad de los fallos. La otra mitad recién nos vamos a enterar hoy a las 4 de la tarde cuando se abran los sobres con los puntajes de los conjuntos que no pasaron a la liguilla, que es más o menos la otra mitad. Claro, que es lo que no se divulgó hasta el momento. Exactamente. Entonces ahí vamos a tener un panorama general para podernos dar cuenta de algunas cosas, para poder por lo menos ver más en general, ¿no? Más en macro, cómo se trataron algunos temas o cómo se puntuaron algunos temas o cómo se puntuaron o no algunos rubros, cuáles fueron las escalas reales que se utilizaron en las diferentes categorías. Creo que en términos generales de lo que nosotros conocemos o de lo que hemos visto, creo que no hay grandes discrepancias con los primeros premios, ¿no? Más allá de la categoría de humorista, que creo que ha sido como la sorpresa de todos los fallos, ¿no? De todo el carnaval. Yo cuando hablaba contigo y con otros colegas que estaban en el Teatro de Verano viendo los espectáculos todos los días, me decían que veían muy claro ganadora a Cirano. Sin embargo, en un final o en una sumatoria de puntos muy pareja, gana Sociedad Anónima por 1. Exactamente. Bueno, lo que pasa, creo que Ciranos tuvo 3 ruedas muy parejas. Ciranos desde la primera rueda presentó un espectáculo que fue efectivo, que más allá de que uno pueda tener discrepancias o no con el desarrollo del texto o lo que sea, fue un texto que se planteó en el Teatro de Verano, fue entendido por todos los espectadores y le respondieron a eso, ¿no? Con risa, con comunicación, con aplausos, con todo eso. No pasó así con Sociedad Anónima, que fue creciendo, cuyo espectáculo fue creciendo y que además tenía como, si bien mantenía ese hilo que siempre Sociedad Anónima tiene de tener una temática general, no tenía tanta contundencia, entonces le costó mucho atrapar al público. Claro, tuvo un cambio que fue el no tener un antagonista para los gauchos, ¿no? Que habitualmente tenían a alguien o que los quería joder a ellos o al que ellos le tomaban el pelo, y eso generaba, llamémosle, lo de buenos y malos. Bueno, ves, claro, yo creo que por ahí ese es el gran debe de Sociedad Anónima de los últimos años, a mi entender, ¿no? Que a veces te dicen, no, porque los gauchos ya están agotados. Yo creo que los gauchos no están agotados, que los gauchos van a seguir rindiendo por años, ¿no? Lo cierto es que lo que no han encontrado es un antagonista. Nosotros estábamos acostumbrados a la historia de los gauchos como las personas inocentes del interior que querían ser jorobados por el montevideano, claro, ¿no? El montevideano que llegaba en su auto y se le quedaba ahí y en realidad ellos lo terminaban verdugueando, ¿no? Esas son las historias de gran fuerza de Sociedad Anónima y de los gauchos. Y bueno, lo cierto es que cuando perdieron esos antagonistas, cuando perdieron esa historia de rivalidad entre montevideanos y gente del interior, me parece que han ido perdiendo contundencia. No, que también fue en algún momento, era con el antagonista era alguien del Fondo Monetario Internacional, creo, ¿no? O sea, pero era esa cuestión de tener a alguien, tener un malo. Ahí está, los gauchos versus el mundo. Claro, sí, que en un año electoral además uno esperaba de repente, no sé, yo esperaba a priori ese tipo de contenido de humor, porque los gauchos han tenido siempre, o Barceló le da cuando hace esos momentos de reflexión suyos y demás, le dan un contenido y una carga. Claro, hubiese sido muy interesante. A veces uno dice, no, uno no puede juzgar lo que no ve o lo que no le dan, y en realidad hay que tratar de juzgar por lo que se presenta en el escenario y atraer, pero uno pensaba de repente que era un año muy interesante para que, por ejemplo, el opositor de los gauchos fuera parte del gobierno argentino. Por ejemplo. Sí, o que agarraran temas de los que están estilo megaminería o cosas así, ¿no? Por decir alguno. Pero bueno, decías que con los 5 primeros premios, entonces, salvo la categoría humoristas, que te hace un poco de ruido, no hay grandes discrepancias o cosas que llamaron la atención. Hablemos de las líneas que se han trabajado en este carnaval o de algunas polémicas que hubo que me parecen interesantes. Una de las
la categoría murgas, que viene a ser la más popular siempre, generó como dos corrientes de opinión muy fuertes, o sobre todo una en realidad, que quiere empujar a que las murgas hablen menos y canten más rato, dándole como buscando jerarquizar más el canto en detrimento del resto, ¿no? Del contenido del espectáculo. Dicen incluso que se controlaba, ¿no? Sí, me lo dijo el presidente del jurado, que estaba cronometrando cuánto rato hablaba cada murga. E incluso había, por las redes sociales, había gente que planteaba, bueno, fulano habló tanto, mengano habló tanto. Yo no lo vi reflejado, por ejemplo, en textos, la interpretación. ¿En fundamentos de la categoría? En fundamentos, yo no lo vi, no, la verdad no lo vi reflejado en eso. De hecho, la murga que gana era una murga a la que se habla que hablaba más, que era la que decían que hablaba más, o una de las que hablaba más, ¿no? Sí, después de la Margarita y ahí con las cabras. Yo les planteaba la otra vuelta. En definitiva, si el concurso fuera tan pesado lo cantado, no importaría lo que cantan, y uno vería cualquier espectáculo de un cantante, aunque cantara algo que no tuviera sentido ninguno. Yo creo que ningún espectador resiste más de 5 minutos de una voz virtuosa a la que no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo. Es muy difícil valorarlo por ese lado, ¿no? ¿Qué cantidad cantan o qué cantidad no cantan? Por ejemplo, para mí hay un valor agregado que tiene falta y resto respecto al resto de los conjuntos, que es que la mayor parte de sus músicas son inéditas. Sí, exacto. Y sin embargo uno nunca lo ve, no ve que eso pese después en los puntajes. Y no se debería valorar distinto un espectáculo que está concebido de 0 a uno que ya tiene el 50% armado cuando las músicas son preexistentes. Claro, creo que el reglamento no establece ninguna diferencia en ese sentido en la categoría murgas, ¿no? Entonces es como que si ignora el compositor, la valoración de eso no entra. También el reglamento, por ejemplo, pide el trabajo colectivo. Pide priorizar lo colectivo sobre las individualidades en todos los aspectos, y sin embargo a veces uno no ve reflejado eso en los puntajes, o por lo menos me da la sensación a mí de no verlo reflejado. El trabajo de las cabras, por ejemplo, era un trabajo extremadamente colectivo, más allá que tenía 2 o 3 soportes, Pelusa Pintos, Masi Tuala, pero era un trabajo muy... Ramiro también. Ahí está Ramiro, pero era muy apoyado en lo colectivo, ¿no? Sí. Otro tema que planteaste en una nota tuya y que generó ruido tuvo que ver con la categoría de parodistas. Y me pareció interesantísimo el planteo. Visto de afuera se habían planteado como 2 líneas de espectáculos con una gran inversión de producción y con un gran despliegue en escena, al estilo de Cíngaros o Los Muchachos, por decir los que eran los más paradigmáticos en esa línea, y en el extremo opuesto, digamos, por tener menos dinero para invertir o por apostar a otro estilo, el de los Aristófanes. Vos lo planteaste como un tema de el contenido del espectáculo y el continente del espectáculo, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad yo lo que creo es que incluso la polémica se generó porque hay una idea excluyente, o sea, porque se trata de ver como que es excluyente lo que yo planteo dentro de la nota, y me parece que no lo es. O sea, yo lo que trato de defender es el contenido por sobre el continente, ¿no? De decir... contenido por encima de la forma. Ahí está. Es decir, este espectáculo lo que tiene es un texto que lo sustenta. A partir del texto que está sustentando un espectáculo, del guión, del argumento, de todo lo que se plantea a nivel textual, a partir de eso uno construye el espectáculo. Pero creo que nosotros sabemos que en carnaval muchas veces se eligen, sobre todo en parodismo, las parodias en función de la ropa que se puede mostrar. O de los cantantes que pueden cantar. O de los cantantes que pueden cantar, o de la cantidad de protagonistas que puede haber, y todo ese tipo de cuestiones, y no se eligen por las temáticas o por el contenido. Entonces a veces, incluso vemos muchas veces que hay conjuntos que tienen definido vestuarista, maquillador, integrantes, y no tienen letrista. Entonces ahí es donde creo que está el error, y que no es excluyente. A mí me encantaría ver un espectáculo que tenga, por ejemplo, el contenido de Aristófanes, como hablamos, con las formas que tienen otros espectáculos. Pero a veces también las formas no es ponerle brillo porque sí. No, claro, tiene que ir en función justamente de lo que es la propuesta que uno entiende, o tal vez tiene que ver con la formación profesional nuestra y por haber sido juego de texto y demás, que es algo que nace del texto. Hay otra cosa que aparece y que a mí me hizo mucho ruido y lo conversé con varios colegas, y es cómo se tomó de parte del periodismo algunos de los espectáculos, ¿no? Y pienso puntualmente en el caso de Falta y Resto. Hubo periodistas que decidieron no comentar el espectáculo de Falta y Resto por no compartir lo que la murga cantaba, por no compartir su línea editorial. A mí me parece que hay una cuestión, voy a exagerar, casi estalinista, ¿no? De una intolerancia brutal a una opinión diferente.
Bueno, en realidad ahí, ¿qué es lo que pasa? Creo que nosotros tenemos que plantearnos que es que la murga en sí misma es editorial. Exacto. O sea, la murga no es un informativo, no es descriptivo, no tiene que plantearte la noticia, sino dar su posición respecto a determinadas noticias. El contenido de la murga debe ser editorial. El tema es que acá en Carnaval ha habido como una especie de problema a la hora de enfrentarse a lo político, ¿no? El contenido político editorial es el que molesta en Carnaval. No, pero molesta cuando habla en contra de lo que yo pienso y no me molesta cuando habla a favor. Exactamente. Y se habla de miente o dice... Bueno, el Carnaval tiene mucho de farsa, porque es la farsa. Y tomarle el pelo al poder es eso, ¿no? Si me molesta el de falta y resto porque va contra el gobierno de turno, me tendría que molestar de la misma manera el de Ciranos porque se burlaba de la oposición. Exactamente, pero el tema es que, claro, así como nosotros hemos muchas veces hablado de que a las murgas les ha costado posicionarse con un gobierno de izquierda, posicionarse en cuanto al discurso, en cuanto a qué lado ponerse, la murga estaba acostumbrada a ser de oposición, porque generalmente los integrantes de las murgas eran de izquierda y la oposición era la izquierda. Cuando la izquierda llega al gobierno, a la murga le empezó a costar acomodarse en esa situación, de decir, bueno, ahora tengo a la izquierda en el poder y la critico, no la critico. Muy pocos han logrado posicionarse en eso. Creo que en ese sentido Araca Lacana ha sido bastante... Sí, yo te iba a agregar la Gran 7. La Gran 7, por ejemplo. Me parece que en ese sentido es la primera siempre que he tenido claro ¿no? que está del lado del pueblo, que es la voz del pueblo, que es un poco la esencia. Es la vereda de enfrente del poder, poder de turno. Cuando las murgas empezaron a acomodar en esos discursos, empezaron a nuevamente posicionarse, a empezar a criticar más allá de quién está en el gobierno, nos está pasando a los periodistas eso. O sea, no nos incluyo a todos, pero creo que en general le está pasando al periodismo, le está costando asumir que más allá de que uno no esté de acuerdo, tiene que medir las formas, cómo está hecho, si está bien hecho, si la crítica está bien hecha. Y dejar la camiseta de lado. Exactamente. Ana Laura, te quiero agradecer la visita. Todos los que quieran repasar, está todo el archivo de material que generó Ana Laura en la página digital del país. Creo que hay que poner primero carnaval.elpaís. Carnaval.elpaís.com.org. Ahí va, y ahí pueden leer todo, incluido lo que estamos hablando de las notas sobre la categoría periodistas, que generaron muchos espacios de reflexión sana y de discusión carnavalera apasionada en el Teatro Verano. Que seguramente dentro de 2 o 3 meses nos sentemos todos, hablar de lo mismo y tengamos sin esas diferencias, pasiones. pero sin pasiones. Exactamente. Gracias por la visita. Por favor.